Buenas tardes, mis queridas hermanas. Bienvenidas a un devocional más de Luces en la Ciudad. Vamos a empezar con el tema de esta tarde y es una pregunta. ¿A quién sigues? Meditando en la pregunta ¿a quién sigues? Vamos a irnos al Salmo 4, capítulo 4, versículo 6. Y nosotros en este Salmo vamos a ver que hay muchas personas que se preguntan a quién seguir, se preguntan qué ejemplo seguir. Y nosotros pensando en la pregunta del tema, ¿a quién seguimos? A veces tenemos personas que nosotros las ponemos como ejemplos para nuestras vidas, para que podamos avanzar en nuestra vida personal, de carrera profesional o en nuestra vida espiritual incluso. Y vemos que en el Salmo 4:6 nos dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos son. Y puede que aquí tanto tú como yo estemos preguntándonos ¿a quién puedo seguir de ejemplo para que mi vida sea mejor? Para tener una vida agradable ante las personas o ante los ojos de Dios. Y vamos a ver que estos muchos también se preguntan esto. ¿Quién nos mostrará el bien? Pero la verdad es que nadie nos puede mostrar mejor que Cristo. Nadie nos puede mostrar mejor que Dios el cómo vivir una vida agradable a Dios. La segunda parte del 6 dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Que el Señor sea nuestra luz, que siempre estemos pidiendo que esa persona que nosotros podemos seguir sea Cristo. No una persona de este mundo, no un ser humano, porque son imperfectos, somos imperfectos. Vamos a ver en la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 5, el ejemplo de Noé. Y vemos que Noé no tuvo un ejemplo para seguir, para que le anime a seguir a Dios. Noé no tuvo ese ejemplo porque vemos en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón y de ellos era de continuo solamente mal. Y aquí Dios está diciendo lo que es la maldad de los hombres. Pero vemos en el versículo 8 que resalta a alguien. El Señor resalta a Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y no halló porque él era un hombre sin pecado. Vemos en el versículo 9 que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Vemos estas tres cualidades, que era justo, perfecto y caminó con Dios. Pero esta perfección de la que habla no es porque era un hombre netamente perfecto en la palabra, pero él en otras traducciones dice que él era honrado, que era bueno y que siempre obedecía a Dios. Él buscaba de Dios, él trataba de tener esa comunión con el Señor, aún sin tener una Biblia, aún sin tener la ley, aún sin tener alguien en su entorno que le guíe. Él buscaba de Dios porque había escuchado que Dios era su creador, que Dios era su Padre. Vemos como punto número 1, pon los ojos en Dios. Así como Noé puso los ojos en Dios, él no puso en los ejemplos de sus amigos, de sus vecinos, porque si no, Noé se hubiera quedado corto, ¿verdad? Hubiera pecado y no se hubiera salvado, el pueblo de Israel no hubiera existido y Noé hubiera muerto con todos ahí en el diluvio. En el punto número 1, pon los ojos en Dios o pon los ojos en Jesús. Nos vamos a ir a Hebreos 12 del 2 al 3 y voy a leerlo en NBI. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Fijemos nuestros ojos en Jesús. Él es el único que nos puede perfeccionar. Y en el 3, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Él tuvo oposición en esta tierra, pero él perseveró, él ganó. Consideremos que él sea nuestro ejemplo. Y en la última parte del 3 dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestro alivio, nuestra fortaleza, para que no nos cansemos ni nos desanimemos, solo si le seguimos a Cristo Jesús. Vamos a continuar con el punto número 2, que es sigue a Dios. Para esto vamos a irnos a Isaías 55:6.
Y en Isaías 55:6 en Reina Valera dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Busquemos a Jehová. Es una época, es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo donde nosotros tenemos facilidades para buscar a Dios mediante su palabra, mediante la oración, y no solo en una vida física, sino incluso también en una digital. Podemos buscar, encontrar ahí. ¿Y cómo podemos seguir a Dios? Que es el punto número 2, sigue a Dios. ¿Cómo podemos seguir a Dios si no lo conocemos, verdad? Y en Isaías nos dice: busca a Jehová. Podemos conocerlo mediante su palabra, leyendo su palabra. También pueden buscar en el Salmo 119, 169, que dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento. Dios es el único que nos puede dar entendimiento para comprender su palabra, conforme a tu palabra. Porque a veces podemos poner excusas de: no, yo no entiendo lo que leo, yo no sé, yo no. Y ponemos excusas, ¿verdad? O no, yo veo tal hermano que él se va a la iglesia, pero no lee su Biblia, entonces yo tampoco voy a hacer eso. Es algo que nosotros tenemos como seres humanos, de seguir esos malos ejemplos, pero no sigamos esos ejemplos, sino sigamos ni las excusas, sino sigamos a Cristo Jesús, pongamos nuestros ojos en Él. Y como punto número 3, vamos a irnos a Efesios 5 y vamos a ver que tenemos que ser un buen ejemplo. Ser un buen ejemplo es el punto número 3. Y nos dice en el Efesios 5, número 1, 5:1, sed pues imitadores de Dios. ¿A quién debemos seguir? A quien debemos imitar es a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados y el Señor nos dice: sean imitadores de Dios. No busquemos más ejemplos terrenales. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a la tierra y fue hallado sin pecado. También nos dice en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechemos este tiempo que tenemos en casa, porque los días son malos y sabemos que estamos en días malos, en días donde hay gente muriendo, donde hay gente desanimándose. Pero aprovechemos el tiempo porque estos días son malos y prediquemos del Evangelio con nuestro ejemplo, con nuestras vidas, con nuestras bocas. Prediquemos de Dios. Que no veamos los ejemplos de las personas que nos parecen perfectas, porque los de afuera nos están viendo a nosotros y nosotros debemos seguir a Cristo y reflejarle. Sigamos a Dios. Y si alguien quiere seguirme a mí, si alguien quiere seguirnos, dirijámosle a Cristo. No nos demos la gloria a nosotros de tener una vida buena, de tener una vida perfecta, sino así como nosotros seguimos a Cristo, hagamos que los que nos miran a nosotros le sigan a Él y no a nosotros. Es lo que yo quería compartirles, queridas hermanas, queridas chicas, que Dios les bendiga.